Seguimos en el aire de la tribu del 88.7 en fmlatribu.com. En YouTube pueden escuchar la programación de la tribu desde tempranito, desde bien temprano, desde las 8 de la mañana ya arrancan ahí. Agarran el celu después de que apagan la alarma, si tienen la suerte de despertarse a las 8 de la mañana, ya ahí nomás entran al YouTube, buscan Esto Pasa en la Tribu, el canal, se suscriben, ponen la campanita, ponen me gusta, me encanta y todas las opciones que haya para enterarse de todo lo que sucede. Y siguen la programación en vivo de 8 a 9 onda corta, de 9 a 12 Buen Día Fin del Mundo, esto y lo otro de 12 a 14. Después muchísimos más programas durante la tarde que pueden estar escuchando y disfrutando día a día de lunes a viernes. Por supuesto también estamos de 19 a 20 con Algo con R y de 23 a 0 horas hora quemada. Así que todo eso lo escuchan en Esto Pasa en la Tribu, pero también más allá de encontrarnos en la virtualidad y en lo sonoro, nos podemos encontrar en la presencialidad, porque como ustedes saben venimos haciendo junto a la Casona Humahuaca, junto al profe Luciano Cordon y a la Escuela de Permacultura El Árbol, estos encuentros sobre el futuro, conversaciones sobre el futuro que llega a su volumen 7. Fíjense qué exitoso que es hablar del futuro, Con volumen 7, este miércoles 29 de julio a las 20 horas en la Casona Humahuaca, aquí en el barrio de Almagro, se va a hablar del futuro del trabajo y la psicodelia. Ahí tienen, Ojo, futuro en clave de trabajo y de psicodelia no puedo ni decir, ya estamos mal, ¿no? No puede decir psicodelia, está todo muy, muy redundante la cosa. Ciclo de charlas abiertas, debate, diálogo, conversaciones sobre el futuro. Un pequeño disparador, alguna frase, alguna pregunta, alguna charla, alguna palabrita y ya ahí nomás empieza a ser la ronda redonda de la charla. Algo lindo, juntarse, ponerse en círculo y empezar a charlar, a compartir la palabra. Buscamos porque sentimos y pensamos que se necesita generar espacios de diálogo, propiciar el ejercicio y entrenamiento de la palabra. Sepan, miércoles 29 de julio, entonces a las 20 horas en la casona de Humahuaca. Sepan también ahí en la casona, esto es Humahuaca 3508, Humahuaca y Sánchez de Bustamante, ahí nomás del Abasto, aquí en el barrio de Almagro, un barrio tanguero. En el bar de la casona hay promos, tienen 3 empanadas por 7.000 pesos, 2 andes por 9.000 y también hay opciones veganas. Yo se los recontravendí, o sea, si ustedes no van el miércoles que viene a charlar sobre el futuro de la psicodelia y del trabajo a la casona de Humahuaca, no sé qué otro plan tienen. Ver Netflix, fíjense, está carísimo, no tiene sentido, así que ahí está la invitación a la presencialidad y por supuesto que nos sigan en @Algo con R en Instagram, que vayan también a nuestro YouTube Algo con R y al YouTube de la tribu, de Esto Pasa en la Tribu, donde se van subiendo todas las cositas que vamos haciendo aquí al aire, que quedan ahí encapsuladas en un lugar para que ustedes puedan disfrutarlas y escucharlas luego, compartirlas si les gusta, ponerle me gusta y toda la cuestión. También nos pueden mandar un mensajito, un audio al 11 31 260 887, 11 31 260 887. Allí les escuchamos, recibimos su WhatsApp, sus audios, sus mensajes de texto, nos cuentan lo que quieren, quejas, sugerencias, dudas, preguntas existenciales y psicodélicas. Todo eso nos pueden mandar al WhatsApp. Quiero un poquito de música para bajar algunas revoluciones. Tobogán andaluz hace Las naves espaciales. Entienden mis mensajes y todos tus amigos pretenden ser amables. No me digas que no, aunque no me importa. Ya no escucho mi voz, pero no me
digas que no, aunque no me importa, ya no escucho mi voz, pero no me importa. Estamos escondiéndonos en nuestra sombra. No hay afuera. Estás escuchando Algo con R. 42 minutitos de las 7 de la tarde. Esto siempre es algo que no sé por qué me acostumbré a decir primero los minutos y después la hora, pero bueno, es así, 42 minutos. Casi estamos cerrando el programa, nos queda poquitito más de 15 minutos para las 8 de la noche. Y por supuesto no solamente nos interesamos con lo que pasa a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Como ustedes saben, hay toda una cuestión muy ligada a esto del Mundial, a la campaña anti-Argentina o a los que dicen que hay una campaña anti-Argentina. Aparece ahí en boca de todos el tema del racismo y de qué país es más racista, qué país es menos racista. Hay un montón de cosas ligadas al Mundial. El Mundial tiene eso, que muchas veces hay muchas temáticas controversiales, hay muchas otras cosas que son pura cuestión para estar en las redes y nada más, con muy poco arraigo en la realidad, y hay otras que son interesantes porque abre debates y abre cosas que quizás en otros contextos no ocurrirían, por lo cual ahí también hay algo de donde agarrarse y anclarse un poquito a la realidad. Pero en realidad estamos diciendo todo esto porque hablamos en el plano internacional, y cuando hablamos del plano internacional no hablamos nosotros, habla Mariano Vázquez, que es nuestro compañero periodista especializado en todos estos temas, que particularmente no lo vamos a hacer hablar sobre la campaña anti-Argentina, sino que vamos a hablar sobre otras cosas. Marian, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Da para una tela grande para hablar. Y viste, yo estaba haciendo el preámbulo y no te quería hacer entrar ahí porque digo, bueno, tenemos para 2 programas, ¿no? Ahí, pero igual me interesa si querés hablar un minutito sobre qué estuviste viendo de eso. Lo que estuve viendo es quizás la confirmación de que muchos personajes que en estas latitudes se siguen, se escuchan, se leen, porque son supuestas eminencias del pensamiento contrahegemónico. En realidad, cuando lo hacen desde los centros de poder, en realidad tienen arraigado un pensamiento de poder, de superioridad, de supremacía que es bastante tremendo, claro. Y bastante que muestra que antes que no hay tantas diferencias ideológicas cuando el europeo o el estadounidense mira a América Latina. En la práctica siento que ellos lo que pretenden de los países periféricos es que cumplan un papel, y claro, ese papel es el del buen salvaje. Cuando alguien termina siendo una persona que se rebela, que no acepta lo instituido, ahí es catalogado. Bueno, me parece que lo más insólito de esta campaña, porque en general nos hacen creer que estamos hablando de que Argentina sufrió lo que sufrió producto del posicionamiento del gobierno de Milei con
con Israel, ¿verdad? Claro. Y lo cierto es que eso es verdad, es una parte y lamentablemente a eso nos han arrastrado, pero lo cierto es que la campaña se centró en otras cuestiones, en que si compramos a la FIFA, en que si el campeonato estaba arreglado y en que de repente somos un país racista, ¿no? Claro. Y resulta muy gracioso, ¿no? Porque mientras Argentina tiene, no sé, por decir una cosa, digamos, el tatarabuelo de Diego Maradona estuvo en el ejército con San Martín. Sí. O sea que si la creencia de que tiene que contener una diversidad racial un país y que si no hay negros eso quiere decir que los exterminaste, es una estupidez absoluta, porque Argentina se mixturó de maneras muy diversas y amalgamó a millones. Hubo tiempos en la Argentina donde había más personas de otros países que personas nacidas en este suelo. Claro. Como para hablar de la magnitud. Entonces que el actor Samuel L. Jackson diga que somos racistas cuando él mismo hasta el año 65 se tenía que sentar en otra parte del ómnibus, había los baños, no podía entrar a los baños de los blancos, no podía entrar a escuelas de los blancos, es decir, y otra serie de situaciones, y donde hoy mismo Estados Unidos la mitad de los asesinados son negros, cuando el componente de la población es el 13%, me parece que es de un extravío absoluto, absoluto. Y quien hizo esta campaña, o quienes motivaron y fogonearon esta campaña, después se van a tener que hacer cargo, no va a ocurrir, lo digo retóricamente, de las consecuencias de las agresiones argentinos que ahora estamos viendo en diferentes partes del mundo. Es que eso es un problema, y es importante esto último que nombrás, porque como mucho discurso que tiende a hacer este tipo de cosas y a trazar una línea, si se quiere, lo que termina haciendo es que muchas veces termina en ofensas concretas, en cuestiones más violentas a nivel corporal, incluso que ya algunos argentinos estuvieron denunciando en el exterior. Pero me quedo un poco con esto que decís, que quizás tiende también a pensarlo más en términos geopolíticos y en esto del desarrollo y del subdesarrollo, y lo que decías, ¿no?, del buen salvaje y todo lo que la Ilustración ha dejado y no ha dejado tan atrás también, con respecto a que esto está muy ligado de esa forma, ¿no? Como que los países que tienen que cumplir una función por parte de los magnates de los supuestos países desarrollados, ¿no? Por supuesto, sí, si uno se va un poco más lejos, de repente España se convirtió en una especie de abanderado del bien, y Argentina un abanderado del mal. España, que si uno se arrastra a su historia, cometió genocidios a los cuales nunca le pidió perdón. Argentina no colonizó países, sino que los liberó. España está construida sobre un cementerio de obreros por una dictadura impune que a fin de cuentas le impuso una monarquía que hoy existe. Nosotros nos liberamos de los reyes y juzgamos, ¿no?, y juzgamos, exactamente, levantó la copa y juzgamos a los genocidas. Nosotros reconocimos al Estado de Palestina en el año 2010, España lo hizo en el año 2024, y aún mantiene contratos pendientes con el Estado de Israel por armamento que le viene vendiendo hace muchos años y que le sirvió para perpetrar el genocidio en Gaza. España tiene un muro en Ceuta y Melilla para que no pasen los inmigrantes y los trata de manera atroz cuando lo intentan hacer. Argentina no tiene ningún muro para los inmigrantes, aunque esta secta que nos gobierna lo pretenda. Argentina no es miembro de la OTAN, sí, miembro de la OTAN, que es España, y que tiene una presencia militar en las Malvinas para saquear el petróleo argentino. Claro. Y podía seguir con las analogías entre ambos países. Sí. Es interesante, porque es para hacer una columna lo de tema Malvinas, España, Israel y todo lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Lamentablemente con nuestro gobierno actual, pero me parece muy interesante
Te hice entrar en una que no era mi intención, pero me parecía también muy interesante escucharte a vos con toda tu experiencia y con la especialidad que manejás sobre esta temática, y creo que bueno, que la data está y que sin duda que bueno, posiblemente podamos hasta hacer una columna sobre esto, pero que hay mucho para decir. Y me gustaría agregar, porque hubo un gesto que hizo que el odio se multiplicara, pero a su vez que una causa descolonizadora se conociera más, que es la causa Malvinas, con ese trapo de los jugadores, ¿no? Cual encima muchos, cual botones, pretendían que hubiera sanciones por eso. España tuvo la oportunidad en el último partido de también exponer una bandera que diga el Peñón de Gibraltar es español, claro. y no lo hizo, y eso también habla de esta selección a la cual se le han colgado atribuciones o apoyos que jamás ha brindado, y eso me parece, sobre todo eso es lo que me parece bastante triste, porque la lucha contra el racismo la llevamos adelante todos los que nos consideramos luchadores sociales, de izquierda, antifascista, o en el rango en el cual nos ubiquemos. Claro. Y eso no invalida que en Argentina haya racismo, como existe en otros lados del mundo. Yo he tenido personalmente algunas discusiones con hermanos bolivianos, porque yo he vivido allá, y bueno, dicen cómo los tratan acá, y realmente sí, bueno, yo cuando el gentilicio lamentablemente se usa muchas veces como insulto. Sí. Lo que digo es que también hay que evitar la victimización, porque yo te aseguro que en mis 6 años en Bolivia no me decían gaucho lindo. Después de gaucho venía otra palabra. Claro. El tema es cómo te defendés ante eso también. Entonces, me parece que la lucha contra el racismo hay que ejecutarla, pero también hay que diferenciarla sobre la lucha del racismo estructural, que es el que viene de los países coloniales. Sí, y más cuando esa victimización viene de esos propios países, ¿no? O de los sectores más de poder de esos países. Eso es lo más... eso ya es vergonzoso. Claro. Eso ya es vergonzoso porque no entienden desde qué lugar hablan. Y habla de que tenemos que escuchar y leer menos, y también el estudiar menos a esos países. Digo, para los que van a estudiar, no es mi caso, que la universidad no es ni la ciencia es mi métier, así que, pero lo digo para aquellos que están rogando por una beca para ir a estudiar allá. No, clarísimo, Marian. Tiraste postas, hoy te llamamos para que tires postas. Sí, me dicen del otro lado del vidrio, están todos coincidiendo. Pero bueno, nos quedan unos 5 minutos. Es que yo no te explico con la calentura. No, y aparte, y la estás disimulando muy bien, ¿eh? No tenés por qué igual, pero la estás disimulando bastante bien. Bueno. No quería, porque sé que habíamos charlado sobre esto, no quería dejar de que nos cuentes Juan, me parece que está bien, y me parece que es el tema también, ¿eh? Es que es el tema porque es un poco el mundo del revés, ¿no? Porque en ese mundo del revés el tema que íbamos a traer era esta cumbre que hizo Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Hizo una cumbre con, personajes bastante oscuros, con representantes de los países latinoamericanos que le ilustran las botas a Trump, hablando sobre los peligros del movimiento antifa, de la izquierda, de la subversión, y que Cuba promueve esa subversión, ¿no? Claro. Y nos sirve porque es un poco lo que están diciendo también de Argentina, ¿no? Que Argentina compró el Mundial, pero a su vez, en el mismo razonamiento dicen que nos estamos muriendo de hambre, que no podemos hacer las 3 comidas diarias, y hacen comparaciones, lo he visto muchos europeos diciendo hoy pagué el parking no sé cuánto, y lo ponen en pesos argentinos, después lo convierten a euros. Claro. Y de Cuba, y acusan a Cuba de estar como promoviendo movimientos subversivos
de ultraizquierda en toda la región, mientras a su vez la están ahogando, cortándole el suministro eléctrico, impidiendo cualquier tipo de comercio justo, y la están matando de hambre. Y a su vez, efectivamente, un país que parece que se está muriendo de hambre, de repente financia a los movimientos contrahegemónicos en todo el mundo. Entonces es como... Sí, es contradictorio de mínima. Sí, lo dicen en el mismo, lo pueden decir en el mismo tuit de 240 caracteres y no se ponen colorados. Sin sonrojarse, sí, tal cual. Se me vino mucho a la cabeza, cuando dijiste lo de la conversión a euros, se me vino mucho a la cabeza la imagen del hijo de Bolsonaro tirando los pesos, ¿no? Los pesos argentinos, en esa imagen muy grotesca de intentar eso, de hacer, de tirar abajo la imagen de un país. Sí, ese fue Eduardo Bolsonaro, que vino a hacer Eduardo campaña Bolsonaro. por Milei. Eso fue en el 2023. Exacto. Hacer campaña a favor de Bolsonaro y jodía con efectivamente cuántos pesos le costaba tanto, y así hizo reels y videos con eso. Bueno, hoy recordemos que Eduardo Bolsonaro está prófugo de la justicia brasileña por el golpe de Estado que perpetraron contra Lula, y está refugiado en los Estados Unidos. Así que bueno, estos personajes se podrían callar bastante la boca, pero bueno, esto ha pasado con un personaje también del Partido Comunista Español que justificando sus tweets sobre que bueno, como votamos a Milei somos todos idiotas, decía, bueno, saquen a Milei, ya sea por lo civil y por lo militar, y después hablamos. Claro. A lo cual pregunté, por lo militar, a ver, ¿y ustedes cuándo sacan a la OTAN? ¿Y ustedes cuándo sacan a la monarquía? ¿Ustedes cuándo enjuician a los genocidas de la dictadura franquista? ¿Ustedes cuándo sacan las vallas de Ceuta y Melilla? Porque si no es como la paja en el ojo ajeno, Sin duda. y parece que esta es la nueva moda, y es muy terrible verlo en muchos compañeros o supuestos compañeros, para mí ya son ex compañeros, y yo, como soy un poco rencoroso, ya me los anoté, porque ellos algunas veces pasean por este continente. Claro, a publicitar sus libros y a dar sus conferencias, pagas, por supuesto. Bueno, ya tenés bolsillo, una lista de personas con quienes sentarte a tomar un cafecito, entonces, ahí. Son los que vienen a sus libros. Un cafecito, sí. Ponele, pero sí, ponele. Marian, me queda ahí, ¿viste? un poco... Yo soy como la mujer de Di María. Claro, como que salta ahí al toque, ¿no? Me los voy anotando. No va anotando a los que se meten con Di María. Ahí, bueno, me queda ahí quizás para una próxima. Me anoté mentalmente muchas cosas que dijiste, principalmente esto de ver la paja en el ojo ajeno y lo que hace Trump hacia afuera, que me da la sensación que lo hace un poco también para tratar de controlar o de reprimir a los movimientos de izquierda que están hacia adentro del propio país, ¿no? Como que es interesante lo que está pasando en Estados Unidos en cuanto a esas sublevaciones y cómo el propio Trump a nivel internacional y a nivel también interno, a nivel nacional, creo que está dando este tipo de avisos como para también tratar de domesticar un poco a esas fuerzas. Me da esa sensación, pero lo dejo ahí totalmente, como para que lo podamos charlar en una próxima, Marian. La verdad es que, perdóname por darte ahí medio un giro con el tema, pero me pareció súper interesante lo que igual está bueno porque me parece que es un tema que tiene una candencia y una actualidad total. Sin duda. Porque bueno, este algoritmo o esta campaña ha generado también que la confusión en muchos, y sobre todo en nuestra América, en nuestra pata grande. Eso me parece que es lo más difícil. Así que bueno, habrá que recomponer eso y ser más pillo con estos algoritmos tan venenosos. Mariano Vázquez, a quien escucharon, y nosotros le tenemos que poner un punto final a esto porque nos tenemos que ir y seguiremos la próxima. Marian, te agradecemos mucho. Un abrazo. Por favor, un abrazo enorme.